Mientras yo estaba en la oficina, mi hermano y su esposa entraron a mi casa y se llevaron casi todos mis muebles y varios electrodomésticos. También cargaron platos, sartenes y hasta cubiertos. Dejaron una hoja pegada en la pared. Carla, pasamos por las cosas. No lo veas mal. De verdad las necesitamos más que tú. Luego hablamos. Pablo. Cuando les llegó el citatorio, me llamaron llorando. Para entonces, yo ya no estaba dispuesta a seguir haciendo como que no pasaba nada. Me llamo Carla y tengo 42 años. Mi hermano menor se llama Pablo. Ahora tiene 32. Cuando yo tenía 25 y él 15, nuestros papás murieron en un accidente de auto. Fue una cosa rápida, de esas que no te dejan tiempo de entender nada. De un día para otro, alguien tenía que hacerse cargo de Pablo. Era adolescente, sí, pero en muchas cosas todavía era un niño. Mis tíos no quisieron. Cada quien tenía su casa, sus problemas, sus hijos. Nadie lo dijo con esas palabras, pero todos se fueron haciendo a un lado, así que lo asumí yo. Hice el trámite para quedarme legalmente con él y me lo llevé a vivir conmigo. En ese tiempo yo trabajaba en una oficina. Tenía un empleo estable, sin lujos. Con los años fui subiendo. Primero auxiliar, luego coordinadora, después una jefatura administrativa con mejor sueldo, prestaciones, fondo de ahorro, aguinaldo y algunos bonos. No era rica, pero vivía sola y cuidaba mucho el dinero. Como no tenía hijos ni pareja, casi todo mi esfuerzo se fue a Pablo. Hice lo que pude. Me quedaba a hacer horas extra cuando había oportunidad y algunos fines de semana tomaba trabajos por fuera. No quería que Pablo sintiera que su vida se había terminado. Le compré ropa, zapatos, útiles, teléfono y computadora para la escuela. En sus cumpleaños hacía reuniones pequeñas con sus amigos. Yo, mientras tanto, dejaba mis cosas para después. Ropa, salidas, cursos, viajes, cualquier gusto que no fuera urgente. Cuando llegó el momento de la universidad, yo ya llevaba años guardando dinero. Le pagué inscripciones, materiales, transporte y lo que se fuera necesitando. Como estudiaba lejos, también le ayudé un tiempo con la renta. Cuando compró su primer carro, puse dinero. No era nuevo ni de lujo, pero le ayudaba a moverse y a trabajar. Pablo se graduó, consiguió trabajo y se salió de mi casa. Pensé que, con él trabajando y viviendo aparte, mi vida iba a aflojar un poco. Pero no fue así. Al principio me dijo que no le alcanzaba para pagar la renta solo. Yo lo vi como un apoyo temporal. Después siempre aparecía algo más. Un pago atrasado, una reparación del carro, una tarjeta, una emergencia, y él me hablaba bonito. Me decía gracias, que sin mí no habría logrado nada. Yo quería creer que lo decía de verdad. Luego Pablo conoció a Gabriela. A Gabriela todos le decían Gaby. Se hicieron novios y duraron 5 años. Al principio ella me cayó bien. Podía ser amable cuando quería. Eso hizo más difícil notar ciertas cosas. Cuando se comprometieron, otra vez yo me metí a resolver. Pagué una parte grande de la boda. Fue una boda bonita, con salón, comida, música y varios invitados de los dos lados. Entre anticipos, banquete, música y otros gastos, se me fueron más de 250,000 pesos mexicanos. Para mí fue demasiado. No lo pagué de un jalón. Salió de ahorros, bonos y parte de mi fondo de ahorro. Después de la boda, les presté 450,000 pesos mexicanos para completar el enganche y algunos gastos de la compra de una casa. Compraron en un fraccionamiento del Estado de México, dentro de la zona metropolitana, de esos que en la mañana o al regreso pueden quedar a más de 1 hora según el tráfico. El crédito les salió porque los dos tenían nómina fija, pero desde el principio quedaron muy justos. Yo pensé que por fin iban a acomodarse. La casa donde yo vivía era mía. No era herencia de mis papás ni algo compartido con Pablo. La compré años después, con crédito, mucho trabajo y muchas privaciones. Yo creía que mi relación con Pablo era fuerte. Pensaba que éramos equipo, pero después de su boda algo cambió, o quizá ya venía cambiando desde antes. Gaby empezó a venir a mi casa seguido. Al principio me pareció normal. Decía que quería convivir, que ahora éramos familia. Yo traté de abrirle espacio, pero con el tiempo noté algo. Cada vez que venía me pedía algo.
un suéter, unos zapatos, una bolsa, una blusa. Usábamos talla parecida, así que ella se tomaba confianza. Se probaba algo frente al espejo y decía, «Oye, ¿me lo prestas unos días? Tengo un compromiso». Y yo, para no verme pesada, decía que sí. El problema era que no regresaba nada. Pasaban semanas y yo le escribía tranquila, sin armar pleito. «Oye, Gaby, ¿cuándo me regresas mi blusa azul?» Ella siempre tenía un pretexto. «Ay, se me pasó. La próxima te la llevo». O decía que no la encontraba, que seguro se había quedado en casa de su mamá. En pocos meses, yo ya había perdido al menos unas 10 prendas. Y no eran cosas baratas. Eran cosas que me había comprado con cuidado. Me daba coraje, pero también pena. ¿Cómo le reclamas a la esposa de tu hermano sin que se haga un problema familiar? Un día me cansé. Gaby estaba en mi sala, viendo una chamarra nueva que yo acababa de comprar. La estaba tocando como si ya fuera suya. Ahí ya no quise seguir fingiendo, pero no grité. «Gaby, todavía tienes mi blusa azul, mis pantalones negros y el suéter que te presté en marzo. No te voy a prestar más cosas hasta que me regreses lo que ya tienes». Se puso roja de inmediato. «¿En serio estás con eso? ¡Qué exagerada!». «No es exageración, solo quiero mis cosas». En ese momento entró Pablo. «¿Qué pasó?». Gaby se acercó a él como si yo la hubiera tratado mal. «Tu hermana está haciendo un problema por unas prendas. Dice que le robé cosas». Pablo me miró con fastidio. «Carla, ya. No hagas esto tan grande. Tú tienes más ropa». «Pablo, no es que tenga más ropa. Es que no regresa lo que se lleva». Él encogió los hombros. «Carla, no es para tanto. Aquí no te falta». Lo dijo tan fácil que me quedé callada. Quise recordarle cada peso, cada desvelo, cada cosa que había dejado para después. Pero no lo hice. No quería pelear con mi hermano. Después de eso dejé de prestarle cosas. Cuando me pedía algo, inventaba cualquier excusa. Como ya no sacaba nada, empezó a ir menos. Pasó el tiempo y, por primera vez en muchos años, empecé a ahorrar para mí. Ya no quería vivir con la casa parchada, con muebles viejos y electrodomésticos que apenas funcionaban. Quería un espacio mío, cuidado. No de lujo, pero sí digno. Cuando por fin me alcanzó, renové varias cosas. Sala, comedor, refrigerador, lavadora, estufa, televisión y algunos muebles para la cocina. También arreglé detalles de la casa y cambié la cerradura. La anterior ya estaba floja y en mi colonia se había sabido de varios robos. Algunos vecinos habían puesto cámaras hacia la calle. Doña Leticia, la señora de enfrente, era de las más atentas. Mis muebles viejos todavía estaban bien. Entonces pensé que quizá Pablo y Gaby los querrían para su casa, que seguía bastante vacía. Si les servían, al menos no se iban a desperdiciar. Le marqué a Pablo. «Oye, acabo de cambiar muebles y electrodomésticos. ¿Quieres los que quité? El sillón, la mesa, el refrigerador. Todo está usado, pero funciona bien». Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché la voz de Gaby, atrás. «Dile que no queremos sus cosas viejas». Pablo volvió al teléfono. «Gracias, Carla, pero no, tenemos otros planes». «Está bien, no pasa nada». Me dolió, no lo niego. Pero no insistí. Vendí todo barato. Se lo llevaron rápido. Me gustaba llegar y ver mi casa así. Me había costado mucho. Una semana después, llegué de trabajar ya al atardecer. Era entre semana. Pablo conocía mis horarios. Sabía que no regresaba antes de las 6. Venía cansada, pensando en calentar algo de cenar y dormirme temprano. Desde la banqueta vi algo raro. La puerta estaba medio abierta. La cerradura se veía forzada. Sentí un golpe en el estómago. Yo había cambiado la cerradura, así que no podían haber entrado con una llave vieja. La habían forzado. Entré despacio. Me temblaban las manos. No sabía si todavía había alguien adentro, así que no avancé de golpe. Primero empujé la puerta, escuché y miré hacia la sala. La casa estaba prácticamente vacía. Se habían llevado la sala nueva, el comedor, el refrigerador, la estufa, la lavadora, la televisión, los trastes, los sartenes, la vajilla y varias cosas de la cocina. Hasta los cubiertos.
Dejaron marcas en las paredes, cables sueltos, la toma de la lavadora mal cerrada y el piso rayado en partes. Me sostuve del marco de la puerta porque sentí que las piernas no me respondían. Entonces vi una hoja pegada en la pared con cinta. Me acerqué. Reconocí la letra de Pablo. Carla, pasamos por las cosas. No lo veas mal. De verdad, las necesitamos más que tú. Luego hablamos. Pablo. Me quedé con el papel en la mano. Por un momento quise pensar que había una explicación. Pero no había mucho que interpretar. La casa estaba vacía, la puerta rota, y la nota era de Pablo. En ese momento tocaron la puerta. Era doña Leticia, la vecina de enfrente. Una señora mayor, siempre al pendiente, pero sin meterse donde no la llaman. «Carla, ¿estás bien?» Vi la puerta abierta. Entró un poco, vio la sala vacía y se llevó la mano al pecho. «Ay, no. ¿Qué pasó aquí?» «Fue Pablo», le dije. Me salió la voz muy baja. Le enseñé la nota. Doña Leticia la leyó y la cara le cambió. «Yo vi un camión de mudanza hoy en la tarde», me dijo. «Llegó poco después de la 1. No me fijé en la hora exacta, pero estuvieron un buen rato. Se fueron ya entrada la tarde. Venían 2 cargadores. Vi a tu hermano entrando y saliendo. Le pregunté qué hacía y me dijo que tú le habías dado permiso, que estabas cambiando cosas». Como se veía normal, le creí. No era culpa de ella. Cualquiera habría pensado que era una mudanza autorizada. Pablo sabía eso. «No se preocupe, doña Leticia. Él le mintió». Ella se quedó seria. Mi cámara apunta hacia la calle. No se ve adentro, pero se ve el camión y se ven cuando suben varias cosas. «Te paso el video». «Sí», le dije. «Lo necesito. Gracias». Esa misma noche me mandó el video y después me dio una copia en una memoria USB. Yo seguía temblando, pero ya no solo de susto, también de coraje. Coraje de haber confiado. Coraje de que él pensara que podía entrar a mi casa como si fuera suya. Tenía facturas de varias cosas, comprobantes de pago de otras y fotos del día en que me las entregaron. Varias las había comprado con la aplicación del banco, así que los movimientos estaban registrados. Agarré el teléfono y le marqué a Pablo. Contestó rápido, como si nada. «¿Qué onda, hermana?» «Regresa todo», le dije. «Te metiste a mi casa, rompiste la cerradura, te llevaste mis cosas. Regresa todo hoy». Suspiró, como si yo lo estuviera molestando. «Carla, no empieces. No robé nada. Tomé cosas que tú no necesitabas tanto. Pablo, entraste a mi casa sin permiso. Eso es robo. Ya, no exageres». En el fondo escuché a Gaby. «Dame el teléfono». Hubo un movimiento y luego ella habló. «Carla, tú sabes que estamos ahorcados. Tú tienes cómo reponer las cosas. Nosotros no. Se llevaron mis cosas». «No lo vimos así», dijo. «Pensamos que después lo hablábamos». Me quedé callada unos segundos. Me costaba creer que lo dijera así. «Tienen 3 días», dije al final. 3 días para devolver todo y pagar la cerradura. Si no, voy a denunciar». Gaby soltó una risa corta, nerviosa. «No vas a llegar a tanto. Es tu hermano». Y colgó. Me quedé mirando la pantalla. Pensé en los años, en las horas extra, en la universidad, en la boda, en el enganche, en todo lo que había dejado de hacer por él, y él acababa de decirme, otra vez, que yo podía reponerlo. Entonces, hice algo que debía haber hecho mucho antes. Abrí la aplicación del banco. Busqué la transferencia mensual que les hacía para completar la hipoteca. 15,000 pesos mexicanos al mes. Llevaba 14 meses pagándola. Según yo, era temporal, hasta que se acomodaran. La cancelé ahí mismo. Esa noche llamé a un cerrajero para que pusiera una chapa provisional. Aún así, puse una silla detrás de la puerta. Me sentía ridícula, pero también vulnerable. Era mi propia casa y ya no la sentía segura. Al día siguiente me levanté temprano y fui con un abogado que ya me había ayudado antes con unos temas laborales. Se llamaba David Cárdenas. Yo siempre le decía licenciado David porque era serio y porque así me acostumbré a tratarlo. Le conté todo. Le enseñé la nota. Le mostré el video de la cámara de doña Leticia.
Le llevé fotos, facturas, estados de cuenta y fotos de la cerradura dañada, la puerta marcada, las paredes raspadas y las conexiones mal dejadas. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé dijo: «Esto hay que hacerlo bien, Carla. No de palabra». Me pidió documentar todo: lista de lo que faltaba, comprobantes, valor aproximado y evidencia de compra. Entre muebles, electrodomésticos y daños, el monto pasaba de los 200,000 pesos. Luego me dijo: «Como ya les diste 3 días por teléfono, vamos a dejar constancia por escrito. La carta va a repetir el plazo. Devuelven todo y reparan daños, o presentas la denuncia». Ese mismo día, redactó una carta para Pablo. Decía que tenía 3 días para devolver todos los bienes, cubrir los daños de la puerta y responder por cualquier cosa faltante o dañada. La enviamos por mensajería con acuse de recibo. Yo regresé a mi casa casi vacía y esperé. Dormí mal. Cada ruido me despertaba. No pasó nada. Se venció el plazo. No hubo llamada. No hubo mensaje. No hubo disculpa. Al 4.º día fui a la fiscalía. Salí temprano, antes de que se cargara el tráfico, y aún así entre traslado, entrada y espera se me fue casi hora y media. Presenté la denuncia. Expliqué todo. Entregué copias de la evidencia. Me tomaron declaración y abrieron una carpeta de investigación. No pasó nada de un día para otro. Nadie llegó esa tarde a traer mis cosas. Pero por primera vez había algo formal. Ya no era yo rogándole a mi hermano que hiciera lo correcto. Pasaron casi 2 semanas. Un martes por la mañana, mientras estaba trabajando, mi teléfono empezó a sonar una y otra vez. Era Pablo. No contesté hasta la 3.ª llamada. Cuando lo hice, ya no sonaba tranquilo. «¿Qué hiciste?», me dijo. «Nos llegó un citatorio. Tenemos que presentarnos. Nos están tratando como delincuentes». Detrás de él se escuchaba a Gaby llorando y hablando encima. «¿De verdad nos hiciste esto?», decía ella. «¿Sabes cómo nos haces quedar?». Yo respiré hondo. Les di 3 días. También les llegó la carta del licenciado. Ustedes decidieron no devolver nada. «Carla, por favor», dijo Pablo, y ahí sí se le quebró la voz. Ya lo regresamos. Diles que ya. No sigas con esto. No voy a retirar nada solo porque ahora tienen miedo», le dije. «Primero regresan todo, pagan los daños y queda por escrito». «Carla». Colgué. Esa tarde David me llamó. «Quieren buscar un acuerdo reparatorio», me dijo. «Si la autoridad lo considera procedente, puede haber una salida alterna. Pero no recibas nada sin inventario, fotos y constancia». Fuimos a la fiscalía unos días después. En una sala pequeña vi a Pablo sentado, con los ojos rojos y la cara desencajada. Gaby estaba llorando, con el maquillaje corrido. Había un servidor público ahí, serio, tomando nota. David estaba conmigo. Cuando Pablo me vio, se levantó un poco. «Carla, por favor. Ya entendimos. Hoy regresamos todo. Solo ya no hagas esto más grande». Lo miré. No grité, no insulté. Estaba demasiado cansada. Debiste regresarlo cuando te lo pedí. No después de dejarme la casa vacía. Gaby soltó un sollozo. «Fue un error. Nos desesperamos». «Gaby, eso no pasó por accidente. Fueron a mi casa, llevaron un camión, cargaron todo y dejaron una nota». Pablo bajó la mirada. «Perdón, Carla, pero tampoco era para llegar hasta aquí». Ahí entendí que no estaba pensando en lo que me hizo, sino en lo que podía pasarle a él. El funcionario explicó lo básico. Tenían que devolver todo, reparar daños y cubrir lo que faltara si querían que se valorara una salida alterna. David me pidió no contestar de más. Yo asentí. No voy a aceptar nada de palabra. Todo por escrito y con lista. Y aunque cumplan, conmigo ya no hay relación como antes. Pablo abrió la boca, pero no dijo nada. Al día siguiente llegaron con un flete y 2 cargadores. Yo no los dejé entrar solos. David me había dicho que revisara pieza por pieza, así que me paré con una lista en la mano. Doña Leticia también estuvo pendiente desde su casa, por si necesitaba testigo. Devolvieron la sala, el comedor, el refrigerador, la lavadora, la televisión, la estufa y varias cajas con cosas de cocina. Algunas piezas venían golpeadas. La mesa tenía una esquina raspada. Faltaban cubiertos, vasos,
una olla grande y varias cosas pequeñas que parecían poca cosa hasta que una empieza a sumarlas. Pablo quería dejar todo rápido. Ya, Carla, ahí está. Ya quedó. No. Voy a revisar. Tomé fotos. Anoté lo que faltaba. Registré los daños. Mandé todo a David. El asunto siguió varias semanas más. Terminó con condiciones claras: devolución completa, reparación de daños, pago de lo faltante, arreglo de la puerta, cambio de cerradura y gastos comprobados. También tuvieron que cubrir una cantidad adicional dentro del acuerdo, no como favor, sino como parte de la reparación. No me dio gusto, me dio tristeza, pero era lo que correspondía. Cuando todo quedó firmado y cumplido, volví al despacho de David. «Quiero cambiar mi testamento», le dije. Él no se sorprendió. Me escuchó. Todo estaba para Pablo, le expliqué. Quiero quitarlo. La casa es mía. Mis ahorros son míos. Y ya no quiero que él quede como heredero. Quiero dejar mis bienes a una asociación que apoye a jóvenes que se quedan sin familia o a mujeres que necesitan empezar de nuevo. Algo que de verdad sirva. David asintió. Se puede hacer. Lo importante es dejarlo claro y bien armado. Hicimos el trámite con cuidado. Yo no tenía un patrimonio enorme, pero tenía mi casa, algunos ahorros y seguro de vida. No quería que, si algo me pasaba, todo terminara en manos de Pablo como si nada hubiera ocurrido. No mandamos ningún aviso. No había razón para hacerlo, pero en mi familia las cosas rara vez se quedan quietas. Le conté a una tía, más por cansancio que por otra cosa, para que dejaran de hablarme de herencias y reconciliaciones. Supongo que de ahí salió. Lo cierto es que unos días después, ya de noche, tocaron a mi puerta con insistencia. Me levanté con el corazón apretado. Me asomé por la mirilla. Eran Pablo y Gaby. Abrí, pero dejé puesta la cadena. «¿Qué quieren?» Pablo tenía la cara roja. «¿Es cierto que cambiaste el testamento?» «Sí». «¿Estás hablando en serio?» «Sí, Pablo». Se quedó mirándome como si yo le hubiera quitado algo suyo. «Soy tu hermano, Carla. Soy la familia más cercana que tienes. Y aún así rompiste mi puerta y te llevaste mis cosas. Ya te pedimos perdón». No regresaron porque les naciera. Regresaron cuando ya había una denuncia. Gaby se adelantó un poco. Tenía los ojos hinchados. «Estoy embarazada», dijo. «No quiero que mi hija nazca con la familia así». La miré sin burla y sin crueldad. «Felicidades, de verdad. Pero eso no borra lo que hicieron». Gaby se limpió la cara con la mano. «Nos hiciste pasar una vergüenza horrible. Pensamos que, con la bebé, tal vez ibas a cambiar de opinión». «Eso nunca fue de ustedes», le dije. «Es lo que yo trabajé. Yo voy a decidir qué hacer con eso». Pablo puso una mano en la puerta, como si quisiera empujar. «Cámbialo. No nos hagas esto». Sentí que me subía el coraje, pero traté de no levantar la voz. «Pablo, yo te crié. Pagué tu ropa, tu comida, tu escuela. Te apoyé con la renta. Te ayudé con tu carro. Pagué una boda que ni siquiera me correspondía pagar. Te di dinero para el enganche de tu casa. Y todavía te estuve transfiriendo 15,000 pesos al mes durante 14 meses para tu hipoteca. ¿Y todavía vienes a reclamarme?» Pablo apretó la mandíbula. Parecía enojado, pero también confundido. «Toda la vida me ayudaste», dijo. «No pensé que ahora me fueras a dejar solo. Mi responsabilidad era que llegaras a ser adulto», le dije. «Y aún después seguí ayudándote muchos años. Tú decidiste meterte a mi casa». Gaby respiró hondo, como si quisiera cambiar el tono. «Ya pasó, Carla. Ya lo regresamos. ¿Qué más quieres? Quiero que no vuelvan a venir a exigirme nada». «Fue una vez», dijo. «No fue una vez. Primero fue mi ropa, todo lo que te llevabas y nunca devolvías. Después rechazaron mis muebles usados y luego se metieron por los nuevos. Rompieron mi puerta. Me dejaron la casa vacía y esperaron hasta que hubo consecuencias para decir perdón». Pablo bajó la mirada y luego soltó. «Está bien, perdón, pero ya no sigas con esto. En ese momento ya no quise discutir más. No me busquen otra vez», les dije. «Si vuelven a venir a mi casa a presionarme, voy a pedir orientación para una medida de protección o lo que proceda». Cerré la puerta con la cadena todavía puesta. Luego quité la cadena y puse llave. Ellos siguieron tocando unos minutos. Pablo decía mi nombre. Gaby lloraba.
Yo me quedé del otro lado, quieta, sin contestar. Al final se fueron. La semana siguiente, instalé un sistema de seguridad, cámaras, alarma y sensores. Cubrí la entrada, el frente y los puntos donde alguien podría intentar meterse. Debía hacerlo antes, sí, pero uno vive confiado. Yo pensaba que algo así no me iba a pasar en mi propia casa, mucho menos por alguien de mi sangre. Mi casa volvió a verse normal poco a poco. Cambié lo que ya no servía, reparé lo dañado y acomodé cada cosa otra vez. Pero yo no me sentía normal, me sentía vacía. No porque Pablo hubiera muerto, sino porque algo de la relación sí se había terminado. Era mi hermano, el único familiar directo que me quedaba. Durante años no fui solo su hermana, fui la que firmaba, la que pagaba, la que iba a las juntas, la que resolvía. Había ido a sus citas médicas, lo había visto graduarse y había estado en casi todas sus etapas importantes. Hubo días en que me pregunté si fui demasiado dura. Luego recordaba la puerta rota, recordaba mi sala vacía, recordaba la nota pegada en la pared, diciendo que ellos lo necesitaban más, y se me bajaba la culpa. Semanas después me llamó mi tía, la hermana mayor de mi mamá. Carla, necesito hablar contigo de Pablo, me dijo. Vinieron a verme, están muy alterados, dicen que quieren arreglarse contigo. Ya tuvieron oportunidades. Es tu hermano, insistió. La familia importa. También dentro de la familia hay cosas que no se pueden pasar. Mi tía suspiró. Está arrepentido. No sé si está arrepentido, tía. Yo lo que veo es que tiene miedo. Carla, ahí respiré hondo. No quería faltarle al respeto, pero tampoco iba a quedarme callada. Cuando mis papás murieron, Pablo tenía 15 años. Nadie quiso hacerse cargo. Yo fui la que se quedó. Eso también cuenta. Ella guardó silencio unos segundos. Yo sé que hiciste mucho. No, tía. Hice mi vida alrededor de él. Y cuando puse un límite, todos quieren opinar. ¿Qué quieres que le diga? Dile que no quiero reconciliarme. Dile que necesito estar tranquila. Colgué y me quedé sentada en silencio, viendo mi sala. Mi casa. La que yo pagué. La que yo cuidé. La que él trató como una bodega. Ese día abrí la computadora y por primera vez en años busqué algo que no tenía que ver con Pablo. Al principio me costó. Me daba tristeza y coraje en días distintos. Había mañanas en que despertaba tranquila y tardes en que me ganaba el llanto. Pero poco a poco empecé a imaginar una vida donde yo también importaba. Empecé a ver viajes, hoteles, playas, paquetes. No quería presumir. Solo quería salir de mi casa unos días sin sentir que estaba abandonando a alguien. Elegí un paquete sencillo en la Riviera Maya, 2 semanas. Tomé un vuelo a Cancún, y de ahí el traslado al hotel. No era barato, pero por primera vez no estaba pagando problemas ajenos. Cuando le conté a mi amiga Fernanda, se emocionó. Por fin, me dijo. Ya te hacía falta. Sí, le respondí. Ya era hora. Al decirlo se me quebró un poco la voz, porque era cierto. ¿Y Pablo? Preguntó. No he sabido de él, y prefiero que siga así. Fernanda asintió. Te usó mucho tiempo, y tú aguantaste porque lo querías. Tenía razón. Me tardé mucho en entender que quererlo no me obligaba a seguir pagando sus decisiones. Yo pensaba que ser familia era resolver, callar y poner de mi parte. Pero hay cosas que ya no se pueden cubrir con esa palabra. Pablo y Gaby dejaron de buscarme. La advertencia de pedir apoyo legal funcionó. Las cámaras y la alarma ya estaban instaladas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí segura en mi propia casa. Seguí yendo a trabajar, pero dejé de matarme con horas extra. Dejé de decir que sí a todo. Mis compañeros lo notaron. Te ves diferente, me dijeron. Más tranquila. Y yo también lo sentía. Empecé a hacer cosas que antes no hacía. Me metí a un club de lectura, tomé un taller de pintura, salí a cenar con amigas sin contar cada peso y me compré ropa bonita. No era derroche, era algo que llevaba años negándome. Unos días antes de mi viaje me habló un tío, el hermano mayor de mi papá. Carla, supe lo de Pablo, me dijo. Él quiere que hable contigo. No me interesa.
Escúchame nada más. Es tu hermano. Se equivocó. Está pasando un mal momento. Se metió a mi casa, le dije. Se llevó mis cosas. Eso no fue que se le saliera de las manos en 5 minutos. Lo pensaron, fueron y lo hicieron. Viene una bebé, insistió. ¿No quieres estar en la vida de tu sobrina? Me quedé callada un segundo. La idea me tocó una fibra, porque una criatura no tenía la culpa de nada. Pero tampoco podía usar a una bebé para tapar lo que habían hecho sus papás. La bebé no tiene la culpa, le dije. Pero yo no puedo volver a hacerme cargo de ellos. Mi tío se molestó. Está siendo muy fría. Estoy tratando de cuidarme. Tu papá no habría querido esto. Me dolió que dijera eso, pero no me dobló. No metas a mi papá en esto. Él tampoco habría visto bien lo que hicieron. Hubo silencio. Bueno, Carla. Allá tú. Sí, le dije. Allá yo. Colgué y me quedé pensando. Era fácil pedir calma desde afuera. Ninguno de ellos había llegado a una casa vacía. Ninguno había leído esa nota. Ninguno sabía lo que se siente cuando alguien a quien criaste te trata como si fueras una cuenta de banco abierta. Miré mi sala, mi comedor, mi cocina, todo en su lugar, todo mío. Pablo no iba a volver a pisar mi casa. Gaby no iba a volver a tocar mi closet, y yo iba a aprender a estar bien con esa decisión, aunque doliera. Días después, Fernanda vino a cenar. ¿De verdad no te pesa?, me preguntó con cuidado. Me duele. Claro que me duele. Pero no me arrepiento. ¿Crees que él entendió? No lo sé. ¿Y te importa? Pensé un momento. Todavía un poco, pero menos que antes. Esa noche me senté en el sillón y pensé en los años de sacrificio, en las veces que me tragué el coraje y en todo lo que justifiqué. Yo quise mucho a Pablo. Lo quise como hermana y, durante muchos años, casi como madre. Eso era lo que más dolía. No era un extraño, no era alguien que apenas conocía. Era el niño al que yo había llevado de la mano cuando se quedó sin papás. Pero también era el adulto que eligió entrar a mi casa y llevarse lo mío. Mi viaje a la Riviera Maya fue justo lo que necesitaba. Dormí sin despertarme asustada. Caminé en la playa. Leí. Comí tranquila. No tuve que estar pendiente de pagos ajenos, ni de mensajes de Pablo, ni de problemas que no eran míos. Cuando regresé, no es que el dolor hubiera desaparecido. Seguía ahí, pero ya no me organizaba los días. Yo ya no quería acomodar mi vida alrededor de Pablo. Meses después, supe por familiares que Pablo y Gaby tuvieron a su bebé. Una niña. También supe que estaban apretados de dinero, que ahora sí cuidaban cada gasto y que las cosas no les estaban saliendo tan fáciles. No me dio gusto saberlo, pero tampoco me sentí responsable. Solo pensé que ahora les tocaba hacerse cargo. Había hecho mucho, más de lo que me tocaba, aunque me costara aceptarlo. Esa noche preparé café, apagué la alarma desde la aplicación y me senté un rato en la sala. La casa estaba en silencio. Afuera se escuchaban carros pasando y un perro ladrando a lo lejos. Nada especial. Me quedé ahí un rato. No estaba feliz. No era eso. Pero la casa estaba en calma y yo también.